Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy quiero compartir con ustedes una historia sobre amor, sacrificio y las decisiones difíciles que enfrentamos en la vida. Es un viaje lleno de emociones donde un padre lucha incansablemente por un futuro mejor para sus hijos, una hija llena de valentía, dispuesta a enfrentar cualquier desafío, y un hermano pequeño inteligente que siempre mantiene la fe en el futuro. Nuestra historia gira en torno a Tubi, una joven que lucha por superar las adversidades de la vida, cuidar de su hermano lindo y construir un pequeño hogar lleno de amor. Pero la vida nunca es fácil y los desafíos siempre vienen desde lugares inesperados. ¿Podrá Tubi superar estas dificultades? ¿Y será capaz su corazón de abrirse nuevamente después de tantas heridas del pasado? Sigan esta emotiva historia para descubrir los secretos y las decisiones difíciles que nuestros personajes tendrán que enfrentar. No olviden darle like, suscribirse y activar las notificaciones para no perderse los próximos episodios. Por la mañana temprano, los suaves rayos del sol se filtraban a través de las hojas, extendiéndose por el suelo y cubriendo la pequeña casa de Tubi con una luz cálida. Las gotas de rocío aún descansaban sobre las hojas, reflejando la luz clara y transmitiendo una sensación de paz y serenidad. Lindo, el hermano menor de Tubi, se despertó temprano. Estiró los brazos y miró por la ventana donde el sol iluminaba los pequeños huertos en la distancia. Hoy Lindo no tenía escuela, y junto con Tubi habían planeado ir a recoger guayabas en el jardín de la familia, donde los árboles estaban llenos de frutos. Juntos caminaron por el sendero, charlando alegremente, y sus risas resonaban en el aire tranquilo. La pequeña casa de Tubi había vuelto a la paz después de las dificultades. Todo parecía estar estabilizándose como los pequeños huertos que su padre había cuidado con tanto esmero durante años. Bajo las manos de su padre, esos huertos florecían dando frutos, representando el esfuerzo, el sacrificio y el amor infinito que él les daba a su familia. Hoy su padre estaba ocupado reparando la casa para Tubi. Llevaba vigas de madera desde el jardín y con manos hábiles las ensamblaba para construir un pequeño gallinero, con la esperanza de que las gallinas pondrían huevos y traería ingresos para la familia. Sus ojos brillaban con la fe en el futuro, esperando que estos esfuerzos ayudaran a Tubi y a su familia a tener una vida mejor. Tubi se encontraba junto a la ventana, observando el paisaje y sintiendo el calor del amor en su hogar. No podía evitar emocionarse al ver a su padre trabajando tan duro por la familia. En su corazón, esa casa no solo era un refugio, sino también un símbolo de resistencia, un hogar sólido que ella y Lindo siempre habían deseado. La escena del bullicioso mercado con risas, charlas y voces de vendedores mezclándose creaba una atmósfera animada y llena de vida. Tubi y su hermano Lindo caminaban por el camino del pueblo, llevando una cesta llena de guayabas frescas. La luz de la mañana se colaba entre los techos de las casas, iluminando los rostros amables de los dos hermanos. Lindo caminaba al lado de Tubi, con la cesta de guayabas en los brazos, sus ojos brillando. Aunque aún era pequeño, ya había madurado mucho para su edad. Sabía ayudar a su hermana con las pequeñas tareas del hogar, aunque a veces tuviera que sacrificarse un poco, pero para él, ayudar era una fuente de alegría. Señora, señor, compren guayabas. La voz de Tubi resonaba con suavidad entre el caos del mercado. Cada palabra era una invitación amable que hacía brillar la paz y simplicidad de un pueblo rural. Los transeúntes se detenían. Algunos preguntaban los precios, otros se ponían a charlar. Todos conocían a Tubi, la chica amable, que siempre sonreía,
a pesar de que la vida no siempre fuera fácil para ella. Lindo permanecía en silencio al lado de su hermana, observando atentamente. Sus ojos se iluminaban cada vez que alguien compraba algo. Ya no era el niño inocente de antes. Había comenzado a acostumbrarse a las dificultades de la vida. A pesar de todo, Lindo seguía siendo un buen estudiante, siempre dedicado a sus estudios, a pesar de las muchas desventajas que tenía frente a otros niños. Pero eso no lo entristecía, al contrario, lo motivaba a esforzarse aún más. Tubi miraba a su hermano con orgullo. Sabía que debía esforzarse cada día para darle a Lindo un futuro mejor, un sueño que él pudiera alcanzar, aunque no siempre fuera fácil. Esperaba que las dificultades actuales fueran la base sólida que le permitiera a él volar alto en el futuro. Cuando los dos hermanos regresaron con la cesta de guayabas a su hogar, la calma volvió a envolver la casa. Tubi se puso a cocinar y el olor del arroz y la comida comenzó a llenar la casa, creando una atmósfera cálida. Se detuvo un momento pensando en los momentos junto a Alan, en aquellas veces que él siempre estaba dispuesto a ayudarla. En su corazón una pregunta surgió. Alan es tan bueno. ¿Será que puedo abrirme a Alex? Miró por la ventana su mirada perdida, pero pronto volvió a centrarse en su tarea. Sus manos hábiles siguieron cocinando, preparando una comida para la familia, y en su corazón, la esperanza de un futuro mejor seguía ardiendo con fuerza. El sol de la tarde teñía el cielo de un dorado brillante. El padre regresó después de un largo día, trabajando en el jardín, su rostro iluminado por una sonrisa amplia. El sonido de sus pasos firmes se mezclaba con las risas y voces de felicidad. La pequeña casa parecía brillar, aunque el ambiente seguía siendo sencillo. Eran esos momentos simples los que llenaban el hogar de calor y amor. Solo tuvo tiempo de dejar la cesta de madera sobre la mesa antes de sentarse junto a Tubi. Sus ojos cálidos se posaron en ella mientras le preguntaba: ¿te cansaste de ir al mercado? Hoy papá te hizo un gallinero en el patio. Esa pregunta tan suave llevaba consigo todo el amor y cuidado de un padre por su hija. Sin esperar se levantó, tomó el martillo y la sierra y comenzó su trabajo. El sonido de la sierra cortando la madera y el martillo golpeando los clavos se unían en un ritmo constante, creando una melodía apresurada pero tranquila. Cada uno de esos sonidos parecía pintar un cuadro familiar lleno de vida y esperanza. Tubi observaba desde lejos conmovida al ver a su padre tan dedicado. Sabía que todo lo que él hacía, cada sacrificio, era solo por la familia, por ella y por su hermano Lindo. En la cocina el aroma de un pescado guisado llenaba el aire mezclándose con el sabor de las especias y el humo de la estufa, lo que hacía que la casa se sintiera aún más acogedora. Tubi removía suavemente la olla y la luz de la lámpara de aceite iluminaba su rostro, dándole una expresión dulce y serena. Lindo estaba sentado en la pequeña mesa, concentrado en los números, leyendo rápidamente y recordando con precisión. Siempre había tenido buena memoria, y aunque la vida no siempre fuera fácil en sus horas de estudio, Lindo siempre se sentía orgulloso de ser uno de los mejores estudiantes de su clase. Nunca dejaba que las circunstancias disminuyeran su fe en el futuro. ¿Habrá más tormentas que enfrentar para Tubi? ¿Podrán las dificultades desanimarla cuando el amor de su familia siempre ha sido un muro sólido? Y Alan, quien siempre está a su lado, podría hacer que el corazón de Tubi vuelva a latir por el amor, haciéndola creer una vez más después de tantas heridas. Esas preguntas flotaban en el aire, pero en ese momento todas las preocupaciones parecían desvanecerse. La familia estaba reunida riendo juntos, creando una imagen de calidez llena de amor y esperanza. Tubi
Sonrió mientras miraba a su familia, su corazón rebosante de paz. Lo mejor estaba por venir sin importar cómo fuera la vida. Bajo el intenso sol de la tarde, Tubí salió al exterior. Sus ojos suaves se posaron sobre su padre, quien luchaba por construir el gallinero. Las gotas de sudor caían sobre su frente, resbalando por su rostro curtido por el sol. No dejaba de trabajar sus manos fuertes pero cansadas, y de vez en cuando se detenía para secarse rápidamente el sudor antes de continuar, como si no pudiera detenerse, como si no pudiera descansar. Cada paso que daba dejaba su huella en la tierra como testimonio de los años de esfuerzo y sacrificio. Tubí se acercó y en silencio se sentó junto a él, ayudándole con las manos rápidas. Miraba a su padre y de repente un sentimiento de amor y culpa se apoderó de su corazón. Sabía que él hacía todo por ella, por su hermano lindo, pero los sacrificios que él hacía no eran nada fáciles. «Papá, no te exijas tanto». Tubí habló suavemente mirando las manos callosas de su padre. «No necesito tanto. Solo necesitas descansar». El padre negó con la cabeza, su rostro arrugado por el cansancio, pero sus ojos seguían brillando llenos de determinación. «No te preocupes, hija. Sé lo que tú y Lindo necesitan. Solo quiero darles una vida mejor. No importa lo difícil que sea, no puedo dejar que ustedes carezcan de nada». Tubí permaneció en silencio con el corazón apretado. Recordaba las peleas entre su padre y su madre, esos momentos en los que su padre intentaba hacerlo todo para mantener el hogar, mientras que la madrastra esquivaba toda responsabilidad, solo preocupándose por las deudas enormes que había acumulado sobre la familia. La vieja casa de sus padres ya no era un refugio. Ahora la casa permanecía en silencio, perdida en una colina lejana, olvidada por todos sin que nadie regresara a ella. Tubí suspiró, su corazón lleno de tristeza. No culpaba a su padre, pero sabía que sus decisiones habían causado mucho sufrimiento a la familia. ¿Por qué papá tiene que sacrificarse tanto? ¿Por qué mamá se fue dejando heridas que nadie puede sanar? La sensación de pérdida, los recuerdos de una familia que alguna vez fue feliz, ahora solo eran tristes. Recuerdos se apoderaban de su corazón como olas que se agitan sin cesar. Sentía claramente la resistencia de su padre, pero también veía el cansancio en cada uno de sus pasos. ¿Podría él seguir cargando con todo? ¿Alguna vez la vida sería más fácil para ellos? Él miró a su hija, sus ojos se suavizaron aunque sus manos seguían trabajando sin descanso. «Solo quiero que ustedes tengan un futuro no como yo, y tu madre no como esa casa vieja. Ya no es un hogar, solo quedan recuerdos dolorosos». Su voz se tornó baja, luego miró a Tubí y añadió suavemente: «He fallado con ustedes, pero espero que al menos encuentren la felicidad». Tubí sintió el amor inmenso de su padre, pero también no pudo evitar sentirse culpable. Siempre sentía que su corazón se volvía pesado al pensar en todo lo que él había tenido que pasar. «Papá, haré todo lo posible para que no tengas que preocuparte más», dijo suavemente, levantando la vista para mirarlo, haciendo una promesa silenciosa. Pero había algo que Tubí no dijo, la pregunta que guardaba en su corazón. Después de todo, ¿podrá esta familia encontrar alguna vez la verdadera paz o siempre quedará atrapada en esos recuerdos tristes? El trabajo de su padre continuaba, el sonido del martillo y la sierra seguía resonando en el aire como una parte inevitable de esta vida. ¿Y Tubí qué tendría que hacer para proteger lo que quedaba, para que nunca más se repitieran las viejas heridas?